Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y saludos a toda la gente que nos esté viendo y se vayan sumando a lo largo de la transmisión, nos vean en diferido. Muchas gracias. Y bueno, tenemos por aquí a Mantis Navideña, bienvenida. Saludos hasta Ecuador y bueno, pues toda la gente que vayáis llegando, vamos a presentar a nuestro invitado especial en este programa que es desde Argentina. Tenemos a Pablo Lema. Hola Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Tomás. Nuevamente, gracias por la oportunidad de invitarme a tu espacio, ¿sí? De encontrarnos nuevamente aquí en tu canal. Y bueno, de mi parte agradecido, ¿sí? Por estar nuevamente aquí con ustedes y compartiendo temáticas que, bueno, considero que nos aportan, nos suman. Y bueno, bienvenido sea. Ojalá que, como siempre digo, disfruten de lo que estaremos recorriendo hoy. Ya saben que cualquier pregunta que quieran hacer, pues pueden hacerlo. Al contrario, o sea, mucho mejor. Así esto es un feedback, una interacción. Así que si vos gustás, Tomás, ya podemos empezar. ¿Qué te parece? Sí, claro, perfecto. Cuanto antes mejor el tema es cómo transformar las raíces de tu realidad, los estados umbral. Ok, perfecto. Cuéntanos qué es esto de los estados umbral y qué Bueno, tiene que ver con las raíces de nuestra realidad. Y bueno, aprovecho para saludar a Fernando Ferlaso, bienvenido. Ok, adelante, Pablo. bueno, muchísimas gracias. Bueno, ya estamos entonces subidos arriba del auto, así que empecemos a acelerar, ¿sí? Así comenzamos a recorrer el sendero de hoy, que como vos has mencionado, la temática de hoy tiene que ver con cómo transformar las raíces de nuestra realidad, ¿sí? Las raíces de tu realidad, a través de, por ejemplo, los estados umbral. Así que hoy te invito a que nos acompañes, que si querés hacer alguna pregunta, pues bienvenido sea. Y entonces, si ya habiendo mencionado esto, haciendo esta breve introducción, podemos empezar. Bien, a ver, cuando hablamos de transformar las raíces de nuestra realidad, nos estamos refiriendo a algo que nos lleva de viaje, ¿sí? Nos lleva a un punto en donde ese es el lugar en donde todo se construye, ¿sí? En donde todo se construye y en donde todo se deconstruye, ¿sí? A eso me refiero con las raíces. Y el título es muy a propósito porque en algún punto nos invita, ¿sí? Te invita a vos que estás aquí o te invita a vos que luego te encontrarás con este videoprograma a pensar tu realidad completamente diferente y a eso te invito a que pienses tu realidad completamente diferente a como seguramente te han enseñado, ¿sí? Desde la educación tradicional de qué es la realidad. Básicamente la realidad nos han enseñado que es algo que está separado de cada uno de nosotros, ¿sí? Que está fuera, que encima es estática, ¿sí? Porque encima parece que no se modifica, y si se modifica, no tenemos algo que ver con eso, ¿sí? O sea, estamos como sujetos, en el peor sentido, a un destino que muchas veces ni siquiera conocemos, ¿sí? Entonces, básicamente nos han enseñado eso, ¿sí? Pensemos la realidad desde el lugar en donde nos han enseñado, tanto por educación, por cultura, por paradigma o por convencimiento, de qué es la realidad. Algo estático, algo separado, ¿sí? Y básicamente, como diríamos acá en Argentina, toca lo que toca, ¿sí? O sea, a quien le toca, por ejemplo, el éxito, pues va hacia ahí. A quien le toca, por ejemplo, el no éxito, no vamos a decirle fracaso, pero no éxito, también va hacia ahí. Y muchas veces nos preguntamos por qué, ¿sí? ¿Por qué nos preguntamos por qué? Porque quizás también te sucede que cuando querés cambiar algo, ¿sí? Muchas veces por ahí, al poco tiempo o a un mediano plazo, te encontrás con más de lo mismo, ¿sí? O sea,
queremos cambiar algo y también nos han enseñado por educación que para cambiar algo en el afuera, una situación, resolver un problema, y esto lo puedes trasladar a lo que quieras, sanarte, mejorar tu estado de salud, tener ideas más creativas, etcétera, etcétera. Todo eso es posible, ¿sí? Así lo han enseñado, y dependiendo qué, ¿no? Porque en muchos casos nos dicen que hay cosas que no son posibles, ¿no? Hay enfermedades terminales, toca lo que toca, bueno. Y muchas veces nos han enseñado que cuando uno quiere cambiar algo, lo primero que hay que hacer es eso, hacer, ¿no? O sea, creemos que cambiando lo vamos a lograr a través de lo que hagamos, ¿sí? Y esto es incluso hasta básico y basal, ¿sí? Básico no porque no tenga importancia, sino que es basal. Si uno quiere cambiar, por ejemplo, una conducta, y entonces ya enseguida empieza a averiguar, a ver qué es lo que tengo que hacer, cómo me tendría que comportar, ¿sí? A lo sumo, quizás, cómo tendría que pensar. Pero generalmente lo pensamos así, ¿sí? Porque nos han enseñado, obviamente. Estamos hablando de, justamente, estamos en un tiempo que es maravilloso para romper paradigmas, o sea, romper estructuras y crear algo completamente nuevo, que paradójicamente no es nuevo, sino que es antiquísimo. Ahora vas a ver por qué. Entonces, creemos que para cambiar algo hay que hacer algo diferente. Y en primera instancia es, hasta te podría decir, válido que uno lo piense así, porque si nos han enseñado eso, si en el sistema tradicional nos han bombardeado, digamos, nuestros principales años, que son desde la más, vamos a decirlo así, tierna infancia hasta lo que tiene que ver con la adolescencia, en donde ya el producto está sellado, es normal que uno piense que para cambiar algo hay que hacer algo diferente, ¿sí? Yo, por ejemplo, vamos a hacer el de cuenta que yo soy una persona que no se anima a hablar aquí, digamos, ¿no? Delante de cámara. Soy tímido. Entonces, lo que me enseñan es a dejar de ser tímido, ¿sí? Y ahí empezar a enfocarme en la conducta. Bueno, esto trasládalo a el caso con el que vos conectes en este momento, ¿sí? Por eso te pregunto qué te gustaría cambiar o qué quisieras lograr. Entonces, en ese momento, nos encontramos con que muchas veces si lo hacemos de esa manera, si nos enfocamos en lo conductual, si nos enfocamos en el hacer, si nos enfocamos solamente en el plano de la materia, o sea, el plano físico, nos vamos a dar cuenta que otra vez estuvimos girando en la misma rueda del hámster. Quizás nos demos cuenta al poco tiempo, quizás pasado el tiempo, pero si vos te das cuenta ahora, en este momento, de esto, es muchísimo lo que podés, en el mejor de los sentidos, no desperdiciar. Cuando digo no desperdiciar, puede ser energía, puede ser lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, y después podemos decir un montón de cosas más, ¿sí? Nuestras conductas, incluso el dinero, etc. Pero lo más valioso que tenemos es el tiempo, que también es un tema importantísimo y un día, si vos gustás, Tomás, lo podemos recorrer, que está obviamente incluido dentro de todo esto. Obviamente, porque este es un tema que no está separado, sino que está integrado a su vez en una red cuántica de más temas. Entonces, como te dije, sin embargo, desde la antigüedad conocían otro marco de cambio, ¿sí? Otro marco de cambio, mucho más eficaz, y que te permitía, y que te permite, y que te va a permitir, no solamente ser más eficaz en eso que vos querés resolver o en eso que vos querés cambiar, sino que también, y hay algo fundamental en esto, que tengas la certeza, y esto es clave, porque si uno no tiene la certeza, no es posible cambio alguno, de cosechar otros frutos. En vez de sembrar y no ver fruto alguno. Esto ya desde la antigüedad lo enseñaban, ¿sí? Hay otras metodologías, hay otros estados umbral, que ahora vamos a ver qué son, en donde nos proponen una invitación primeramente a pensar
tu realidad de una manera completamente diferente, y eso ya es muchísimo, y por ende encontrarte con otra realidad. ¿Sí? Recordemos siempre un axioma hermético por excelencia, que es así como es arriba, es abajo, así como es afuera, es adentro, así como es adentro, es afuera. Y así como es abajo, es arriba. ¿Sí? Tomando los 4 puntos. Entonces, hasta aquí, digamos, una breve introducción para ver por qué desde lo social muchas veces no funciona algo cuando queremos hacer un cambio desde la materia, ¿sí? Desde la conducta, desde la simple intelectualidad o el creer que por hacer algo diferente vamos a cambiar. Y esto yo lo veo mucho, no solamente lo he visto en mi vida, sino que muchas veces reconozco esos patrones en mi vida, no es que ya está, ¿sí? Lo aclaro, no es que me iluminé, sino que también muchas veces a través de los espacios que brindo, espacios online, sesiones de coaching, modalidades terapéuticas y un montón de modalidades que tienen que ver con esto, veo que es muy común esto que les estoy mencionando, y creo que quienes están aquí pueden decir que sí, de que es muy común, que por ahí para cambiar algo, y sobre todo en el afuera, creemos que es posible hacerlo desde la simple conducta, desde el simple hacer, o en el peor de los sentidos, no podemos hacer algo, ¿sí? Como les mencionaba, o sea, tocó lo que tocó, lo quiere el destino, Dios quiere eso, ¿sí? Etcétera. Pero vos fíjate que eso no te posiciona a vos en un mindset de creación. ¿Qué es un mindset de creación? Un estado umbral de creación. Sin embargo, como te he mencionado, parece que en la antigüedad conocían, experimentaban, comprobaban que esto se podía hacer de otra manera. Y hoy en día, la física cuántica, las neurociencias, vienen a corroborar esto. ¿Sí? Nos vienen a decir, uy, mirá, lo que estamos descubriendo casualmente hace más de 35.000 años también lo enseñaban. ¿Sí? O sea que hoy en día parece que los descubrimientos actuales corroboran cada vez más los, vamos a decirlo así, los descubrimientos de la antigüedad. Aquí voy a hacer una breve pausa simplemente y quiero saludar a quienes están aquí sumándose, por ejemplo a Sonia, por ejemplo a Brenda, a Fernando nuevamente, muchísimas gracias Fernando por estar, muchísimas gracias a Caro Camani, muchas gracias mi amor por sumarte al programa en vivo y acompañarme, y seguramente también está ahí Rami contigo, y a Nikita también que nuevamente nos acompaña y ojalá que, y a Mantis, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, ¿sí? Y ya saben que en caso de... Y a Brenda también, que ahí estoy viendo el mensaje de Tomás. Bienvenidos, y bueno, no quería dejar de saludarlos aquí, que tienen la amabilidad de acompañarnos. Entonces... Y Oski. También, y Oski, ahí está, que justo se sumó. ¿Cómo estás, Oski? Ahí está, que no se nos enoje, ¿viste? Entonces, la física cuántica, las neurociencias nos dicen, ok, mira, esto que estamos descubriendo, ya también lo habían descubierto hace 35.000 años, ¿sí? ¿Y qué es esto? ¿No? Uno dice, bueno, a ver, ¿qué? Que en realidad eso que te mencioné al inicio, que es nuestra realidad, ¿sí? Eso que uno dice, está ahí, estático, toca lo que toca, depende del destino, en realidad es una interacción de 3 mundos. En realidad es una interacción de 3 mundos, en realidad es una interacción de 3 estados, en realidad es una interacción, podemos decir también, de 3 niveles de realidad. Te lo voy a nombrar con una interacción de 3 mundos, ¿sí? Hacé de cuenta que es una gran red, que esto también está retratado en los mitos, películas, como siempre te digo, las películas también son mitos modernos, y lo que nos invitan es a conocernos cada vez más. Esa gran red nos dice que nuestra realidad es un entramado de mundos. ¿Qué mundos? Pues bien, veámoslo. 3 mundos que interactúan en nuestra realidad. El mundo mental, que algunos le llaman el mundo psíquico, el mundo de la energía, también podés pensarlo como el mundo de las emociones, y el mundo
vamos a decirlo así, que menos importancia tiene, pero no porque no tenga importancia, sino que es a lo último hay que prestarle atención, y esto es lo que nos señalan desde la antigüedad, es el mundo material, es el mundo real. Ahora, voy a hacer una aclaración muy importante. Que ese mundo real sea a lo último que hay que prestarle atención, no significa que lo dejemos de lado. ¿Sí? No significa que no importe. No significa que nos dé lo mismo. No. No. Significa que el foco de importancia no puede ir en primera instancia en ese mundo. Y ahora vas a ver por qué. Ya igualmente al inicio te brindé pistas y claves del por qué. Ahora después lo vamos a seguir corroborando. Ahora, uno puede decir, ok, 3 mundos que interactúan, un mundo que es de suma importancia, que es el mental psíquico, vamos a decirlo así, y un segundo mundo que es el emocional. Y el tercer mundo, que también es importante, el real, el manifiesto, pero que no conviene enfocar tus cambios, enfocar tus resoluciones, enfocar tus objetivos ahí, ¿sí? Porque eso es como sería querer cambiar el jardín desde el jardín, ¿sí? Querer sanar un árbol desde el árbol. Sin embargo, sabemos que ahí no están las claves. Entonces, también a través del tiempo, con todo esto, nos han venido a decir, por ejemplo, Albert Einstein, que tuvo mucho, no solamente conocimiento de esto, sino también entrenamiento, porque Einstein se entrenaba, ¿sí? Para llegar a los descubrimientos que llegó. No es que bajó una musa y le dijo, bueno, porque sos vos, vas a tener esta idea. Sino que Albert Einstein, como dije, se entrenaba en ciertos estados internos y gracias a eso pudo llegar a sus ideas, que en su momento revolucionó la ciencia con la teoría de la relatividad, ¿sí? Que paradójicamente esa teoría de la relatividad no es que le vino por idea, sino que conectó con esa idea que vino a confirmar algo que ya le enseñaron a él a través de sus aprendizajes, por ejemplo, de hermetismo, metafísica, y esto lo puedes, hoy en día se puede encontrar en internet buscando la foto de Einstein con los Hopi. ¿Sí? Tal cual, ahí como dice Nikita, adhiero totalmente con lo que menciona, y Einstein también adhiere porque nos viene a decir que un problema no puede ser resuelto desde el mismo nivel de conciencia en el que fue creado. Mirá qué armónico que justo Nikita ahí comparte casi la misma frase, ¿sí? Einstein nos viene a decir, por nombrar a alguien conocido, ¿sí? Porque esto lo han dicho en muchas maneras, no podemos resolver algo desde el mismo nivel en el que fue creado. ¿Por qué? Uno puede decir, ok, Pablo, ¿por qué? No podemos sanar a un árbol desde el árbol. No podemos transformar nuestra casa desde la misma casa. Y ahí está la foto que comparte Tomás. Muchísimas gracias, Tomás, ahí por realizar la búsqueda. Como ven, ahí está Einstein con los indios Hopi. ¿Qué nos muestra esto? Algo idéntico en lo diferente en muchos casos. Que, vamos a decirlo así, personas que conocemos, ¿sí? A nivel social, no han llegado a algo diferente por hacer algo diferente, sino que han llegado a algo diferente y luego hicieron algo diferente por viajar a otros estados diferentes, por, vamos a decirlo así, pensar de otra manera. Por eso al inicio te nombré la palabra mindset, que es estado. ¿Por qué es tan importante esto? Y que tiene que ver con lo que obviamente estoy armando el hilado. Nuestro cerebro, que hoy en día y bueno, en realidad siempre fue, es una supercomputadora. Es una supercomputadora que procesa mucha información, muchísima información.
Tenemos aquí en nuestra cabeza una supercomputadora que procesa mucha información, pero tiene un problemita, por decirlo así. No nos han enseñado el manual. No nos han enseñado cómo funciona eficazmente. Sí nos han enseñado cómo funciona, no eficazmente. O sea, nos han enseñado cómo funciona no eficazmente en vez de cómo hacer que esta supercomputadora nos lleve hacia donde queremos. Hacia donde queremos, conectarlo con lo que vos querés. ¿Sí? Algo que quieras lograr, algo que quieras cambiar, ¿sí? Algo que quieras sanar. Entonces, esto es muy importante para darnos cuenta que nuestra supercomputadora, en el modo de funcionamiento habitual, que es, vamos a decirlo así, es lógico, es racional, es beta, por decirlo así, tiene un camino ya predestinado que lleva a que se sature, que se estrese, que se sobrecargue de energía. Y nuestro cerebro en ese estado, y nuestra mente conectada a nuestro cerebro en ese estado, no puede funcionar de manera eficaz. Dependiendo de tu estado interno, dependiendo de qué tanto estrés tengas internamente, ¿sí? Va a ser, dependiendo de eso, tu estado de salud, tu estado interno, ¿sí? Dependiendo si hay mucha sobrecarga a nivel interno, te vas a seguramente encontrar en un estado de estrés, de bajo rendimiento o de percibir el mundo como si fuera un enemigo. ¿Sí? Muchas veces sucede esto con gente que solamente quiere combatir hacia afuera o quiere realizar críticas hacia afuera. Cuando muchas veces eso nos señala que cuando uno señala hacia afuera hay 3 dedos que lo señalan a uno. Esto es algo maravilloso, darse cuenta. Bueno, se está mostrando que siempre en el afuera hay algo que interactúa con nosotros. Más allá de que nos guste y más allá de que no nos guste. Y si no nos gusta, pues mucho mejor, porque significa que ahí tenemos muchísimo para aprender. Sí, con esto te estoy diciendo que si hay algo que por ahí te genera cierta resistencia o molesta, pues ahí tenés el mejor de los aprendizajes, obviamente si querés evolucionar. ¿Sí? Hasta aquí, Tomás, te pregunto si querés hacer alguna mención, ¿sí? O querés también aportar y que hagamos feedback, o como vos gustes, puedo seguir. ¿Sí? También a modo de considerarte. Pues de momento no, yo creo que puedes continuar, solo dar la bienvenida a la gente que van llegando, Mauri, Marco, Joel, Ben, Mogu, The Doc, saludos, bueno, todos, ¿no? Y todas, y bueno, por favor, espectadores y espectadoras, pues hagan sus preguntas que yo las iré apuntando y luego se las hacemos a Pablo. Bueno, Continúa, por favor. buenísimo. Entonces, estamos viendo que si funcionamos en un estado de estrés, ¿sí? Si funcionamos en un estado de sobrecarga, si le seguimos dando el cetro de poder a nuestra lógica, que no es un problema, sino que muchas veces el problema es que creemos que esa es la única solución, ¿sí? Pensar algo y creernos que esa va a ser la solución, o enfocarnos siempre en el cómo. ¿Cuántas veces uno cuando quiere realizar un cambio, lo primero que dice es, no sé cómo hacerlo? ¿Sí? O por ahí quiere pasar a, vamos a decirlo así, a otro nivel, ¿sí? De su realidad y no sabe. Bien, si te sucede esto, primeramente quédate hiper tranquilo, porque eso es parte de un mecanismo que tiene que ver con nuestro estado mental cotidiano. ¿Sí? Nuestro estado mental cotidiano que está basado en información previa, que está basado en estadísticas previas, que está basado en creencias previas y que está basado en experiencias previas. El problema sucede cuando uno quiere generar algo diferente. Ahí empieza. Ahí empieza nuestra mente a decir, ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a hacer esto? Bien, quédate tranquilo. Esa pregunta es la menos importante. ¿Qué significa esto? Cuando vos quieras realizar algún cambio y después
voy a brindarte algunos tips más también integrado a todo esto. Si vos querés realizar algún cambio y no sabes cómo, recordá esto, recordá este patrón que es, no importa el cómo. ¿Por qué? Porque el universo, ¿sí? O tu mente, vamos a decirlo así, si quizás el universo te suena como muy, muy místico, tu mente se empieza a acomodar, por así decirlo, no acomodar de quedarse sentada en el sofá, sino que a acomodar, a reestructurar en base a tu qué. ¿Qué significa esto? ¿Qué querés lograr? Si tenés en cuenta esto, el cómo lo dejamos a un lado y tenemos en cuenta el qué, tu mente va a empezar a funcionar en función, porque de hecho ya estamos programados así, nuestro cerebro funciona por objetivos. Me pasa que muchas veces nuestro, entre comillas, siendo irónico, nuestro ego toma el mando, ¿sí? Utiliza la mente a su antojo, genera situaciones conflictivas, problemáticas, enfermedades a su antojo. ¿Por qué? Por algo muy simple, pues ya está programado así. Entonces no podemos generar algo diferente. Sin embargo, saliendo de ese estado de estrés, ¿sí? Reconociéndolo, observándolo, no evitándolo, sino que tomando conciencia, pero dándote cuenta de que ese estado de estrés no te lleva a algo, como muchas veces menciono en las sesiones, cuando uno se queda enfocado en el cómo hago esto, quiero lograr un cambio y no puedo, ¿cómo? Bueno, no es el mejor camino, ¿sí? Primero porque en ese estado no vas a llegar a la solución eficaz que te conecte con el cambio que vos querés. Y segundo, porque en ese estado, si vos seguís por ahí, te lleva directo al vacío. O sea, que es lo mismo que decir directo a lo mismo. Esto explica porque muchas veces, cuando queremos cambiar algo, desde el mismo lugar, desde el mismo estado, no cambia algo. Por esto mismo. Y hoy te lo estoy transmitiendo a través de lo que tiene que ver con nuestra mente, nuestro cerebro. Esto tranquilamente sigue la misma lógica, como no podía ser de otra manera, que el universo. ¿Sí? ¿Por qué? Recordá lo siguiente. Hay una ley esotérica en donde menos es más. Se ha traducido quizás erróneamente como la ley del mínimo esfuerzo, ¿sí? Donde por ahí uno muchas veces dice, bueno, voy a decretar algo y el universo me lo va a proveer. No necesariamente. Ojalá funcionara así, pero le faltan algunos ingredientes a la torta o al pastel, que ahora lo vamos a ver. Entonces, ley esotérica. Menos es más, pero no en cantidad, sino en estado. Y aquí te lo pregunto, creo que cualquiera de los que estamos aquí podemos responder que sí, que las veces que hemos querido resolver algo desde un estado de estrés, desde un estado de miedo, no sé cómo voy a hacer. Bueno, y hoy ya sabemos que esa frecuencia es, esa música es la que están tocando muchas radios. ¿Sí? No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Esa música, esa frecuencia de miedo, esa frecuencia de caos, esa frecuencia de necesidad, es la que muy a propósitamente se está tocando hoy en día. Por eso la clave es cambiar de frecuencia. Esto no es una analogía. Esto es lo que propicia lo que tiene que ver con los estados umbral. Porque o una parte tuya sigue a lo que le enseñó la educación tradicional, o una parte tuya recuerda que, como hemos visto, Einstein, por nombrar alguno, durante muchas épocas, durante muchos tiempos, hoy en día también, obviamente, hubo muchas personas que nos brindaron pistas, tips, claves, enseñanzas de por qué conviene ingresar a estados profundos de la mente, estados de creación, estados umbral de la mente, estados de creación, estados en donde uno directamente sabe que ingresa al primer mundo. No me estoy refiriendo a Estados Unidos, lo aclaro, sino al primer mundo en lo que hace a la creación. Mundo mental, mundo psíquico.
¿Qué hace esto? Algo importantísimo. Salta las barreras que muchas veces están activas y puede llevar años y años y años para siquiera pasar un pie, una pierna, hacia el otro lado. Y que son las barreras de una programación a nivel inconsciente. Ingresar en esos estados umbral lo que te permite es que vos puedas sembrar libremente lo que vos querés en tu mente. ¿Sí? Ya sea una solución, ya sea resolver una situación conflictiva. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar, absolutamente todo son decisiones. Y hoy en día, digo, no es que necesitemos eso, pero está bueno que lo podamos corroborar, hay estudios científicos que avalan que antes de tomar una decisión, ¿sí? Por ejemplo, yo si en este momento digo, bueno, ahora estoy aquí en el canal de Tomás y luego, ¿sí? Ahora en este momento digo, bueno, luego, por ejemplo, voy a ir de compras, por así decirlo. Esos estudios científicos nos dicen que esa decisión de ir de compras, imagínate esto trasladándolo a lo que vos quieras, tu empresa, tu pareja, tu estado de salud. Nos dicen que esa decisión ya inició 20 segundos, 15 segundos, 30 segundos antes. Ya fue decidida antes, solamente que llega a nuestra parte consciente. Uno dice, ¡uy! Se me ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea. Pero nunca interrogamos, en el mejor de los sentidos, desde dónde viene esa idea. Si esa idea viene de un estado mental de estrés, de miedo, no te sugiero seguir esa idea. Esto por ahí en coaching es enseñado a través de que cuando uno quiere hacer algo nuevo o quiere realizar algún cambio, recién empiece por la cuarta idea. Ves que sigue este mismo principio. ¿Querés hacer un cambio? Bueno, a ver, ¿cuál es la primera idea que se te surge? Esta, no la hagas. La segunda, esta, no la hagas. La tercera, esta sí, tampoco. Hacé la cuarta. Porque es una manera de asegurarte esto mismo, que no te suceda que tomes una decisión desde el ego. ¿Qué es el ego, digamos? Es tan simple como una estructura rígida y automática mental. Vieron que uno puede decir, bueno, lo que pasa es que el ego, ok, decime qué es el ego, porque si no queda como muy intelectual. El ego, o lo conocido también como la identidad, muchas veces es una gran creencia. Una gran creencia. Por eso muchas veces le seguimos apostando a esa parte de nuestro interior que nos dice qué podemos, qué no podemos, o nos dice qué sentimos y eso es verdad, entonces nos encontramos con más de lo mismo. ¿Sí? Porque el ego funciona en un estado completamente diferente, por ejemplo, a los estados umbral. A estos estados que, por ejemplo, mencionaba Einstein. Si vos querés lograr una situación o resolver un problema, tenés que hacerlo en un estado de conciencia diferente. Esto también, muchas gracias, Nikita, nuevamente. Esto también lo podemos ver, por ejemplo, te dije, en conocidos de la historia, como Napoleón. ¿Sí? Napoleón, conocido militar a través de la historia, que logró lo que logró, ojo, lo aclaro, más allá de que lo que haya hecho haya estado bien o mal. No vamos a entrar en ese punto. Y ahí, como dice Fernando, obviamente, el ego no es ni bueno ni malo, tiene un problema, se cree demasiado convencido de lo que cree. Ahí es donde está el problema. Hoy la física cuántica nos enseña que hay múltiples realidades. El ego solamente considera una, la que le queda conocida, la que le queda cómoda. No porque sea un enemigo ni un amigo, ¿sí? No entremos en esa polaridad, digamos, diría el Kybalión, sino que tiene un problema que está demasiado convencido,
obviamente por condicionamiento familiar, de que la realidad es una. ¿Cuál? La que ve, nada más. La que ve y la que siente. Sin embargo, como te decía, Napoleón, que fue un militar conocido a través de la historia, era un artesano de planificar virtualmente sus próximos pasos. Planificar virtualmente sus próximos pasos, sus estrategias. Y si yo digo esto, y esto lo podés buscar, lo podés corroborar, de hecho, como siempre digo, no creas en algo de lo que te estoy diciendo, sino que lo experimentes. Nikola Tesla hacía exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Nikola Tesla, que fue, vamos a decirlo así, el padre de digamos, de la tecnología moderna, hacía esto. Ideaba, planificaba virtualmente. ¿Ves? Ingresaba en otro estado. No lo hacía de su mismo estado. No se quedaba así. A ver, ¿cuándo baja la idea? Y pasan 5 horas. Y encima la idea quizás no llevaba a un buen puerto. Entonces, esto está completamente relacionado con lo siguiente, que por ejemplo, las neurociencias o la física cuántica nos muestran hoy en día que lo que uno percibe, ¿sí? O sea, o ve, está filtrado por su programación, por sus creencias. ¿Sí? Esas creencias son como los lentes con los cuales vemos la realidad. Si hay una persona que solamente está viendo en el afuera problemas, conflictos, etcétera, 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 es porque eso mismo le está mostrando a la persona. Y yo sé que al inicio esto como que un poco molesta, digamos, pero bueno, si estamos aquí es porque queremos pensar y realmente cambiar la realidad en el mejor de los lugares, que son las raíces, y después paradójicamente afuera cambia, ¿sí? Cuando uno sigue usando los mismos lentes, se encuentra con más de lo mismo. Si uno usa lentes rojos, va a ver todo rojo, obviamente. Si usa lentes violetas, va a ver todo violeta. Ahora, imagínate ingresar a una cabina de programación eligiendo lo que querés ver sin importar los lentes. Ingresar a una cabina de programación, un estado umbral, sin importar los lentes. Sin importar lo que suceda afuera. No porque no importe, por favor, lo aclaro, sino que ya sabes que no es el lugar recomendado para ir a ver. Hasta aquí, Tomás, no sé si querés hacer alguna mención. Ahí estoy viendo que han realizado alguna pregunta. Sí, hay dos preguntas. Una es de Junior Tommy. Dice, ¿está la realidad ordenada o es un caos? Bien, es un caos ordenado. Es un caos ordenado. Ahora, si ese caos uno lo deja al azar, ¿sí? Que ahora vamos a ver un poquito también de esto, viene lo que viene, toca lo que toca. ¿Sí? Como decimos acá en Argentina. Ahora, si uno se propone ordenar ese caos, ahí cambia la cosa. ¿Sí? Cambia la cosa. O también tiene relación con lo que armónicamente menciona ahí, o mejor dicho, pregunta Nikita. Y si solo tenés una idea, no 4, tal cual. Tal cual. Muchas veces uno de los problemas es que le damos demasiada importancia a ese mono descontrolado, como lo llaman en la India, nuestro estado mental habitual. 4.000 millones de pensamientos. Y encima, según lo que informan los estudios científicos, la mayoría son negativos. Imagínate qué podés generar con ese estado. Imagínate una persona que por ahí, bueno, todos sabemos la realidad que nos venden,
que se genera miedo, que se genera estrés, que se pone a pensar, uy, ¿qué me va a pasar? Uy, ¿cómo va a ser el próximo año? Que las tapas de la red. Imagínate qué puede generar diferente una persona así. Imposible. ¿Por qué? Porque sigue viendo la realidad desde los mismos lentes y se cambian los lentes y cambia algo, pero nunca ingresó a esa cabina de programación. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en un ejemplo donde una persona cree que tiene mala suerte en los negocios, ¿sí? Y entonces cree que esa mala suerte tiene que ver con que le falta conocimiento, ¿sí? Que tiene que competir. ¿Les suena? Esto muchas veces nos lo han enseñado, que hay que competir, pero no se da cuenta de que esos pensamientos, esa creencia de que está en un mundo de competencia, de que está en un mundo feroz, a ver quién vende primero. ¿Les suena esto? ¿Qué es lo que han enseñado a nivel de educación? Lo único que hace es llevarlo a un lugar de victimismo. Y desde un lugar de victimismo, lo único que podemos crear es más de lo mismo. ¿Cuál es el puente? ¿Cuál es el viaje? Pues viajar a un estado completamente diferente de conciencia. ¿Cuál es el puente? Un puente que te conecte, que vos viajes directamente a un estado de conciencia diferente, un estado en donde no es conflictivo, sino que es creativo. Ese estado creativo muchas veces lo nombran como mundo de los símbolos. Platón le decía el mundo de las ideas. Pero bueno, no conviene quedarse con esa palabra idea por lo que nos han enseñado a nosotros, que son las ideas, ¿no? Todo ese, digamos, bagaje de imágenes mentales. Y a ese mundo creativo, el puente son los estados umbral de la mente. Esos estados que, como te mencioné, saltan las barreras de ese estado de estrés, ¿sí? De ese estado de estrés, de ese estado de cansancio, de ese estado de miedo. ¿Se entiende? Y ahí, cuando vos haces eso, podés empezar a transformar las raíces de tu realidad. Si vos seguís los programas que hemos realizado con Tomás, te he mencionado muchas veces que no es lo mismo experimentar tu realidad desde un lugar en donde, uy, no tengo algo que hacer, o tocó lo que tocó, a cambiarte a un paradigma, a un mapa que te enseña que la realidad solamente es una construcción mental. Y hoy en día está recomprobado, ¿sí? Y si tienen alguna duda, también lo pueden ver, investigar, e incluso en textos hiper antiquísimos, donde nos dicen lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, ¿cómo transformar las raíces de tu realidad? Al igual que un jardinero, ¿sí? Experimentado, por más cuidado que le realices a las plantas, le brindes agua, la pongas a los rayos del sol, tenga la mejor luz. Si las semillas no están acordes, no están, vamos a decirlo así, programadas para lo que vos querés, todo lo que viene después es una pérdida de energía, como te había mencionado. Si las semillas no están sanas, no están acordes, no están limpias, esas semillas van a moldear eso que vos le brindes. Por más que le brindes agua de calidad, por más que le brindes la mejor luz, la mejor ubicación, la mejor maceta, mira qué maceta hermosa, para que crezca bien. Si la semilla está podrida, no podemos hacer naranja, no podemos pretender naranja, ¿sí? Y aquí es donde ingresan nuevamente los estados umbral, ingresar a esas semillas. Para ingresar esas semillas, pues ya sabemos que no lo podemos hacer de nuestro estado, vamos a decirlo así, normal, ¿sí? De conciencia, sino que hay que hacerlo de un estado sincrónico, de un estado sincrónico a nivel mental. Esta es la clave. ¿Por qué? Porque con energías divididas, un estado interno dividido, no se puede generar algo diferente, no se puede generar energía. A nivel científico, hoy en día ya está comprobado
tenemos nuestros hemisferios cerebrales que no funcionan integradamente, sino que por condicionamiento se deja de lado el hemisferio derecho y se le da el poder al hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo es buenísimo, el problema es que es limitado, ¿sí? Porque su lógica, la lógica que procesa, que utiliza para resolver problemas, para encontrar soluciones, etcétera, etcétera, está basada en lo que le han enseñado, en lo que tiene programado. Muchas veces los estados intuitivos, los chispazos de ideas, los famosos eureka, esa voz interna, ¿sí? Que podemos decirle ese, vamos a decirlo así, maestro interior, empieza a despertar en cada uno a medida que uno ingresa en esos estados umbral, ¿sí? Que es armonizando, equilibrando, comunicando, ¿sí? A nuestra mente de una manera armónica. Y no que uno quiera ir para un lado y el otro para el otro. ¿Sí? Esto muchas veces lo hemos visto en esos ejemplos de que la mente quiere una cosa y la emoción quiere otra. ¿Sí? O que el corazón tiene razones que la razón no entiende. Bueno, esto mismo, nos están diciendo esto mismo, que con una mentalidad dividida, ¿sí? En combate, por así decirlo, porque uno quiere ir para un lado y el otro quiere ir para el otro, no se puede lograr algo armónico, ¿sí? Y una vez que uno ingresa en un estado en donde esa mente está integrada, ahí es cuando empiezan a suceder un montón de cosas. En el afuera, pero primeramente y lo principal, en lo interno, ¿sí? Porque tu mente empieza a funcionar de otra manera. Y si bien hay mucha investigación, mucho descubrimiento al respecto, el gran problema es que, y esto bueno, lo he investigado hace años y lo sigo investigando porque es algo que me apasiona, por eso también lo comparto y lo brindo, las piezas muchas veces están desparramadas. Muchas veces ni se mencionan piezas claves, ¿sí? Entonces uno puede estar años y años recorriendo muchos laberintos para ensamblar el rompecabezas. ¿Sí? El rompecabezas de, bueno, ingresar a un estado creativo. Uno puede decir, bueno, para ingresar a un estado creativo voy a empezar a visualizar. Y es verdad, a veces funciona, otras veces no. ¿Por qué? Uno a veces también comienza a hacer meditaciones y en la gran mayoría de los casos sirve como para relajar a nivel interno, a nivel corporal, que eso está genial, pero muchas veces, aunque una persona medite y quede solamente en eso, como no lo puede conectar, no lo puede llevar integradamente al plano físico, como te dije, es el que menos importancia hay que darle, pero sí que tiene importancia, obviamente, porque ahí es donde se manifiesta la creación, muchas veces queda ahí. ¿Sí? O sea, uno visualiza, genera algo, dura momentáneamente, en el peor de los casos visualiza para modificar al otro, que esto muchas veces sucede y eso está completamente prohibido, ¿sí? Porque es magia negra. Después, si gustas Tomás, en algún momento podemos recorrer respecto de eso. Y uno dice, bueno, pero sin embargo no son cambios estables, no son cambios que vos puedas tener la seguridad de que te funcionan. ¿Sí? A lo sumo es como decir, bueno, uno agarra piezas y piezas, ¿sí? Y hay muchos ingredientes, pero también hay ingredientes que faltan. Entonces, ¿uno qué hace? Bueno, como no hay un manual, ¿sí? Como, digamos, como dije, no lo han enseñado, agarra todos esos ingredientes, los mete en el horno y después ve que salió cualquier cosa. ¿Sí? En vez de cocinar una torta hermosa, un pastel hermoso, gustoso, con todos los colores, sale algo totalmente quemado. ¿Sí? ¿Por qué pasa eso? Porque faltan ingredientes. Hay un orden de ingredientes que está completamente errado. Entonces, estamos viendo la diferencia de los estados cotidianos, cómo eso impacta en la realidad, a los estados umbral y cómo eso no solamente impacta en la realidad, sino que va directamente a las raíces de la realidad. Recordemos lo siguiente, ¿sí? Nuestra realidad mental, nuestra realidad psíquica tiene un poder de un 70%, por así decirlo, le puedo decir 80%, sobre la materia.
También está comprobado. Entonces, es importante que recuerdes, como decía Einstein, que para cambiar algo, no lo podemos hacer desde el mismo lugar en el que fue creado. Si yo quiero, por ejemplo, dejar de ser tímido, no voy a dejar de ser tímido solamente si cambio la conducta. A lo sumo eso se puede transformar en un cambio de conducta o intelectualmente un cambio, cuando uno dice, bueno, tengo intelectualmente de manera consciente los cambios que tengo que hacer y los hago, pero como eso está a nivel intelectual, no ha ingresado en un estado umbral, eso con el tiempo vuelve a generar más de lo mismo, ¿sí? O necesita como un soporte, ¿sí? Como la voluntad, que Einstein decía, la voluntad al lado de la imaginación, así, ¿no? Mira allá. ¿Por qué? Porque la voluntad, los cambios no se pueden lograr, y mucho menos cambios en el afuera, que estamos hablando de impactar, por así decirlo, en el campo cuántico, no se pueden lograr a través de la voluntad. La realidad, tu realidad, se modifica desde la frecuencia en donde se crea, la frecuencia de creación. Por eso nosotros cuando nacemos, nuestra frecuencia, también está comprobado, empieza a cambiar. Nacemos en una frecuencia y cuando somos adolescentes y adultos, y somos adultos, estamos en otra frecuencia, que paradójicamente no tiene en cuenta los procesos creadores. Entonces, parte de esta metodología que les estoy compartiendo, como le dije, he investigado, porque es un tema que la verdad que me apasiona, y me encanta también que esto pueda hoy en día compartirse libremente para el que guste hacer así, yo quiero aprender, ¿no? O quiero ver más. Esta metodología justamente tiene que ver con esto, con que el primer paso es un paso de observación, ¿sí? Muchas veces por ahí lo obviamos. ¿Cuál es tu estado actual si querés cambiar esas raíces de tu realidad? Pregunta importantísima que también muchas veces la dejamos de lado. ¿Qué tan claro tenés respecto a lo que querés lograr? Acá tiene que ver con lo que decía Nikita. Si tenemos un caos de idea, lo único que vamos a generar es más caos. Si la idea que seguimos proviene del caos, más caos. Entonces, ¿qué tan claro querés tener lo que querés lograr? Resolver un problema, incrementar tus ingresos en dinero, incrementar nuevas creencias, potenciarlas, instalar nuevas creencias, que es otro tema para vos, Tomás, si gustás más adelante, qué son realmente las creencias y cómo cambiarlas. Y haciendo esto también pasamos a otro paso. Estás armonizando las diferentes partes de tu mente, porque aquí ingresamos en otro tema. Nuestro cerebro, nuestros hemisferios, nuestra mente tiene lenguajes diferentes. Y muchas veces, como esos lenguajes son diferentes, lenguaje mental, intelectual, emocional, físico, no se entienden. Es como que uno ingresa a una cena y uno habla de fútbol, otro habla de relaciones, ¿sí? De pareja, otro habla de la economía, y es todo un quilombo. Todos hablando algo diferente. Luego de esto que les estoy mencionando, ingresamos al hoyo del País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas. ¿Qué significa esto? Ingresamos al hoyo, en donde ahí sí alineamos nuestras frecuencias creadoras. Alinear nuestras frecuencias creadoras, empatizar esos lenguajes son los estados umbral, que es parte de esta, digamos, metodología inicial que les estoy compartiendo. Luego, todo lo que viene después ya está completamente clarificado. Ahí se puede recrear algo completamente diferente. ¿Sí? Se puede sembrar algo diferente. Es como el jardinero que no quiere cambiar la planta, no quiere cambiar las rosas, porque ya se dio cuenta que ahí no está la clave. No quiere cambiar las manzanas, las naranjas que está cosechando, porque ahí no está la clave, sino que la clave está en las raíces,
en los estados umbral. Hoy he compartido contigo ciertos tips, ciertas claves que tienen que ver con eso, cómo transformar tu realidad, pero en los puntos en donde se genera, que es en las raíces, ¿sí? No solamente en lo visible, sino que después también hay pasos que tienen que ver con la parte visible. ¿Para qué? Para que no quede separado, ¿sí? Bien, pero como ven, si escuchan y están aquí y han también disfrutado de esto que hemos recorrido, que les estoy compartiendo, saben que hay mucho más para seguir recorriendo, ¿sí? Que tiene que ver con la física cuántica, que tiene que ver con las creencias, que tiene que ver también con los valores, un montón de temas más que están integrados en esta serie de modalidades que les he compartido hoy, en donde ya saben que el primer paso, como mencionó Nikita, es hacer un chequeo, una observación, tener en claro cuál es tu estado actual, qué querés modificar. ¿Lo tenés claro? ¿Están tus lenguajes armonizados? Y ahí recién se puede ingresar a ese hoyo de Alicia en el País de las Maravillas, por decirlo así gráficamente. Se entiende aquí el cierre abriente, ya que hay mucho más para seguir recorriendo. No sé, Tomás, si vos querés hacer alguna pregunta más. Adelante, ahí veo que están haciendo una pregunta que es, Short Tom, ¿se podría revertir esa frecuencia? Bueno, yo te pregunto, ¿qué significa revertir para vos? ¿Qué sería revertir la frecuencia? Si es volver atrás, ¿qué sería? Si ahí gustás mencionármelo, genial. Así te lo respondo. Y esa tampoco respondiste esta, ¿no? ¿Y si solo tienes una idea de Nikita? Sí, esa la respondí, que en realidad ahí está la clave. De todo ese cúmulo de ideas, siempre tener en clara una idea, una sola. Yo no sé si tú sabes el rollo este de porque siempre se ha hablado de las dimensiones y los multiversos y tal, ¿no? Pero se pensaba, ¿no? Que quizá había unas cuantas, pero ahora ha salido hace pocos años, que dice aquí, es Mecma Rodríguez. Dice, según los avicenas griegos, se puede pasar el umbral mediante el sueño de Jolimbo, un mecanismo con el que te mojas con agua y limón los pies e intentas dormir con un clavo en la mano. ¿Ok? Bueno, No sé. bueno, Ok. no, ahí creo que entender lo que menciona Smegma, que tiene que ver con que en la antigüedad, obviamente, a medida que fue pasando el tiempo, se conocía que en el mundo de los sueños estaba la clave. Que hablar de mundo de los sueños es lo mismo que decir estados umbral, porque no son solamente los sueños, vamos a decirlo así, biológicos y espontáneos, sino que incluso son, como mencioné, estados creativos. Lo que mencionan ahí, que, al menos lo que entiendo por lo que mencionan ahí, creo que tienen que ver con todos estos artilugios, ¿no?, que utilizaban en la antigüedad para generarse otro tipo de estados. ¿Sí? Hoy en día, bueno, gracias a varios avances no necesitamos por ahí hacer eso o llegar a esos puntos, pero entiendo que en ese momento se experimentaba bastante ¿por qué? Porque sabían que la clave no estaba en hacer cambios solamente en lo físico, sino ingresar a los mundos de creación. Así es. Ok, bienvenida Patricia, Julio. Bueno, lo que yo te estaba diciendo es que continuamente estamos creando nuevas realidades que son nuevas líneas del tiempo y que son otras dimensiones y multiversos, ¿no? Y eso lo han
confirmado los, ¿cómo se llama eso? Los científicos de física cuántica, física especulativa, que dicen que el tema es el siguiente. Imagínate que voy a hacer cualquier cosa, cruzar la calle, por ejemplo. Yo agarro y cruzo la calle, pero antes me paro, miro de lado a lado, veo que viene un coche, lo dejo pasar y entonces cruzo la calle, ¿no? Pero hubiera existido la posibilidad de que yo no hubiera mirado y el coche hubiera cruzado directamente y el coche me hubiera atropellado. Al no hacer yo eso, se abre una nueva posibilidad y yo ahí he creado otra línea del tiempo, que esa es una de las últimas teorías de física especulativa y todo ese rollo, ¿no? O Sí, sea que se podría decir, ¿no? O sea, lo que preguntaba ahí Nikita, y si solo tienes una idea, o sea, aunque tuvieras cuatro, se podría decir que las estás tomando las cuatro al mismo tiempo. ¿Por qué? Aunque solo pongas en práctica una en esta dimensión tuya de la 3D, estás creando tres otras realidades. Y bueno, algunos dirán, ¿y esto en qué nos afecta a nosotros en esta realidad 3D en la que estamos? Pues no lo sé, no estoy seguro, pero yo creo que todas esas líneas del tiempo interfieren a veces entre ellas, interactúan, es posible comunicarse entre ellas y eso son cosas como el efecto Mandela, sí. los sueños o incluso estas apariciones, ¿no? Que, vi a un ser que apareció y desapareció, igual que cuando tú escuchas la radio, bueno, ahora ya todo el mundo tiene digital y no sé qué más, pero antes los transistores que todavía iban por el éter, cuando tú sintonizabas una emisora, podía pasar que tú estabas escuchando esa emisora, pero que de fondo se oía otra emisora que estaba interfiriendo y eso eh, yo creo que pasa también con las dimensiones y las líneas del tiempo. Pero claro, como se ha preguntado ahí varias veces, ¿está el destino escrito o no? Y yo creo que sí que está escrito, o sea, igual como, por ejemplo,
creo que tu esposa hace astrología y Así todo es. eso. Ujú. El destino está escrito, pero nosotros hasta cierto punto podemos cambiarlo. Así Nosotros es. tenemos un margen de acción ahí, ¿no? Bueno, Fue maravillosa esa síntesis, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿el destino está escrito o no? Las dos. O sea, está escrito digamos, si uno no despierta conciencia, ¿no? Como hoy mencioné, no despierta conciencia, no ingresa esa semilla, sigue ya un curso. Es como que el universo es económico en algún punto, no gasta energía. Es como que dice, listo, hay un destino que ya está programado. Ahora, si alguien toma conciencia, ¿no? Como Neo dentro de la Matrix, puede cambiar eso que ya está programado. Sí, pero bueno, creo que has abierto varias puertas, Tomás, si querés, para que sigamos recorriendo en próximos programas lo de las creencias, los sueños lúcidos, los multiversos, bueno, temas que son maravillosos, pero lo principal, como siempre, que no son solamente temas, sino que esto se puede, pero hiper comprobar. Lo que pasa es que hay que pensarlo desde un lugar diferente. Así que bueno, creo que hasta aquí hemos llegado, me parece que hemos llegado a un punto abriente, y nos encontraremos, si gustan también, como siempre mencionamos, en un próximo videoprograma, y con Tomás seguramente coordinaremos luego próxima fecha y horario. ¿Te sí, parece? y pregunta Junior Tom, ¿está el misterio en la realidad o la realidad en el misterio? Bueno, los misterios son, son una realidad y Misterioso. a su vez la realidad es un misterio porque muchas cosas de la misma no entendemos, ¿no? Y bueno, saludos a toda la gente que ha llegado a última hora, Indio Coco Monoloco, Patricia Julio, y qué preguntan más aquí. ¿Y cuando nos pasan las mismas cosas cada cierto tiempo? ¿A qué responde eso, Pablo? Bueno, Que es básicamente a un ciclo repetitivo en función de la programación de la persona. Básicamente. ¿Sí? Eso después también lo hemos mencionado en otro programa. Si no, también ya saben que a través de Universo Fi, que es un canal propio de YouTube, comparto también muchas de estas temáticas, pero tiene que ver con eso. Siempre cuando uno se encuentra ante una repetición, en realidad la invitación es a que justamente salga de esa repetición a través de descubrir esa programación. ¿Sí? que dice aquí Taylor, o sea que hay otra línea de tiempo donde hace lo contrario en las decisiones que tomamos. Por ejemplo, ir por un camino y tomar el lado derecho, pero en la otra línea del yo tomo. Sí, esa es la teoría básicamente Taylor Juárez. Así Ok, es. Estrella Azul, saludos y bueno, Juan Araujo. Perfecto, pues vamos a hacer más programas sobre estas Esta cosas temática. porque a ti te va bien los martes a esta hora, ¿no? Sí, A así ver, es. Así por es. ejemplo, podría ser, pues, bueno, o pues el martes. 25. Martes 25 de enero, sí, está bien. Martes 25 de enero a las 4 de la tarde de aquí de Europa, que sería para ti las 12 del mediodía. Vale, perfecto. Ok, Pues buenísimo. ahí Igual, lo... agendalo, lo agendamos, Sí, igualmente después lo hablamos y lo coordinamos bien, y nos encontramos nuevamente. ¿Sí? ok. En esa... No, no sé, depende lo que si hay más implicados en esta realidad, sí, si no, no, Junior.
Ok, Así es. perfecto. Muchas gracias a todos y a todas las personas que nos han seguido. Gracias a Pablo en Muchas especial. gracias. Y bueno, por favor suscríbanse al canal de Pablo. El link está en la descripción o en el título del programa. Solo tienen que pinchar sobre el nombre del invitado donde pone Pablo Lema con letras azules y les llevará a su canal. Suscríbanse, por favor. Y bueno, a las 11 de la noche de aquí de Europa vamos a tener otro programa en este mismo canal que será sobre los profetas de la Biblia. Todavía no tengo el cartel ni el link ni nada, pero aquí estaremos 11 de la noche de Europa, 7 de la tarde de Argentina. Aprendiz bienvenido. Bueno, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias a todos.